el guardián del silencio. San José y el misterio del trabajo. ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Has sentido que tus manos se desgastan día tras día en un trabajo que nadie nota, en una rutina que parece no tener eco en la eternidad? Vivimos en la era de los gritos, de la autoafirmación, de los que necesitan ser vistos para existir. Pero hoy vamos a hablar del hombre más importante de la historia, que nunca dijo una sola palabra. El hombre que sostuvo las manos de Dios antes de que esas manos sostuvieran el mundo. No es solo un santo en una estampa de madera. Es la respuesta de Dios a nuestra crisis de identidad, a nuestro cansancio laboral y a nuestra orfandad de padres. Y si te dijera que el secreto para salvar a tu familia y encontrar propósito en tu cansancio está encerrado en el silencio de un carpintero de Nazaret, si perdemos la figura de José, perdemos la brújula de cómo Dios entra en lo cotidiano. No lo habías pensado así, ¿verdad? Prepárate, porque este no es solo un relato sobre el pasado, es el espejo de tu propia vida. Empecemos por donde nos duele. Mira tus manos o mira tu pantalla. El mundo moderno nos ha vendido una mentira, que valemos por lo que producimos. Hemos convertido el trabajo, que nació para ser un jardín, en una mina de agotamiento. Hoy, millones de personas se levantan con angustia, sintiendo que son solo una pieza más en una maquinaria que los olvidará mañana. Es la herida de la utilidad. Si no produces, no existes. Si no brillas, eres sombra. Y junto a esta herida del trabajo, sangra otra, la crisis de la paternidad. Vivimos en una sociedad de padres ausentes, no solo físicamente, sino emocionalmente. Hombres que no saben cómo proteger, cómo proveer sentido, cómo amar sin poseer. ¿Qué se rompe en una civilización cuando el concepto de padre y de trabajador se vacía de alma? Se rompe la seguridad del hogar, se rompe el futuro. Sin una figura como la de San José, el cristianismo corre el riesgo de volverse puramente teórico. Necesitamos ver a alguien que haya vivido la fe entre el serrín, el sudor y el pago de impuestos. Muchos hoy cuestionan la fe porque la ven como algo de templo, desconectada de la realidad del salario mínimo o de la frustración de un negocio que quiebra. Pero José está ahí, en esa grieta. ¿Por qué el creador del universo, que podía haber nacido en un palacio de mármol, eligió el taller de un artesano? No fue una coincidencia estética. Fue una declaración de guerra contra nuestra soberbia. Aquí es donde muchos se pierden. Buscan a Dios en lo extraordinario y olvidan que Dios pasó 30 años aprendiendo a ser hombre bajo la mirada de un trabajador que no buscaba fama. Si eliminamos a José, el hogar de Nazaret se vuelve incomprensible. Nos quedamos con un Jesús que cae del cielo sin raíces humanas, sin el ejemplo de un hombre justo que le enseñara a decir Abba. Sin José, perdemos el modelo del hombre que protege el misterio sin querer ser el protagonista. ¿Sientes que tu vida es pequeña? Quizás es porque aún no has descubierto la grandeza de lo oculto. Pero, ¿quién era realmente este hombre antes de los sueños y los ángeles? Aquí es donde la revelación comienza a derribar nuestras ideas preconcebidas. Para entender a José, tenemos que ir a la raíz de la palabra. El Evangelio de Mateo lo define con un término que encierra todo un universo. José, su esposo, como era justo. En hebreo, ser un tzadik, un justo, no es solo cumplir reglas, es estar en sintonía perfecta con el latido de Dios. La Biblia nos presenta a José como el heredero de una promesa. Su genealogía se remonta a David, pero es una realeza que viste de obrero. Imagina la tensión. Un hombre que sabe que por sus venas corre sangre de reyes, pero que tiene los callos de quien talla vigas para casas ajenas. Esa es la primera revelación. La verdadera nobleza no está en el trono, sino en la fidelidad a la misión. Mateo 1:20 nos narra el momento crítico. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí nace la doctrina del sombra del Padre. José no es el padre biológico, pero es el padre real por el don de su voluntad.
Dios le pide algo que desafía toda lógica humana: proteger una vida que no es suya, ser el guardián de un misterio que no puede explicar. San José es el sexto sentido de la Biblia. Él no habla, él escucha. En sus sueños, Dios le revela el plano de la salvación. Mientras el mundo duerme, José vigila. Y cuando despierta, no pregunta, no duda, actúa. Se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Mateo 2:14. Nota la urgencia del trabajador. La obediencia no es un debate, es un servicio. Pero hablemos del trabajo. San José Obrero no es una invención moderna del siglo XX. Es el reflejo de Génesis, donde el hombre es puesto en el Edén para cultivarlo y guardarlo. José redime el trabajo. Jesús, el Verbo por quien todo fue hecho, se somete a las lecciones de un hombre para aprender a usar una sierra. Piensa en la profundidad de este misterio. El Creador aprendiendo de la criatura. La Escritura nos dice en Marcos 6:3 que la gente reconocía a Jesús como el carpintero, el hijo de María. José le dio a Jesús un oficio, una identidad social, un lugar en el mundo. El trabajo de José no era un castigo, era la liturgia de su vida. Cada mesa, cada puerta que salía de su taller, era una oración silenciosa. Y si tu trabajo, por más humilde que sea, es en realidad el taller donde Dios está tallando tu santidad, aquí es donde la revelación se vuelve confrontación. Porque, si esto es cierto, nuestras quejas sobre lo cotidiano empiezan a sonar muy diferentes. Llegamos al punto donde muchos espectadores se sienten incómodos. ¿Por qué José no dice nada? Hay quienes objetan que José es un personaje secundario, casi un decorado. ¿Por qué la Biblia le da tanto peso a María y tampoco a él? La respuesta es una bofetada a nuestro ego. El silencio de José es su palabra más poderosa. A menudo, nuestra necesidad de hablar es necesidad de control. José nos confronta porque su silencio es pura confianza. Él no necesita explicarle a los vecinos por qué su esposa está embarazada. Él sabe que Dios tiene el control. ¿Puedes tú estar en silencio cuando te malinterpretan? ¿Puedes trabajar sin que te aplaudan? José es el patrón de los que no necesitan el like del mundo. Surge otra duda legítima. ¿Cómo pudo un hombre joven convivir con la pureza de María sin poseerla? Aquí la tradición y la fe nos muestran la castidad de José no como una incapacidad, sino como un superpoder. Su amor por María era tan grande que no necesitaba consumirlo, sino custodiarlo. José es la respuesta a la hipersexualización de nuestra cultura. Él demuestra que el hombre más fuerte es el que tiene el dominio total sobre sus impulsos por un bien mayor. ¿Y qué decir de la objeción sobre el fracaso material? Muchos dicen, si Dios estaba con él, ¿por qué fueron pobres? ¿Por qué tuvieron que huir como refugiados a Egipto? Aquí la confrontación es directa hacia nuestra teología de la prosperidad. José nos enseña que estar en la voluntad de Dios no significa no tener problemas, sino tener la fuerza para cargarlos. Él es el protector de los trabajadores porque supo lo que era no tener un lugar donde nacer. Supo lo que era el exilio y la incertidumbre económica. Muchos critican a la Iglesia por ser patriarcal, pero olvidan que el modelo de patriarca que propone es José. Un hombre que se desvive, que se sacrifica, que pone su vida como escudo para que el niño y la madre brillen. José no es el centro. Él es el marco que permite que el cuadro se vea. Aquí es donde muchos se determinan y se pierden lo esencial por orgullo. Se pierden la paz de saber que no tienen que ser los protagonistas de la historia para ser esenciales en el plan de Dios. ¿Estás dispuesto a ser el segundo para que Dios sea el primero? ¿Estás dispuesto a que tu trabajo sea tu oración, incluso si nadie te da las gracias? Si aceptas esto, la forma en que ves tu lunes por la mañana va a cambiar radicalmente. Estamos llegando al final de este viaje espiritual. Hemos recorrido la herida de nuestra falta de propósito, la revelación del diseño de Dios para el hombre y la confrontación con nuestro propio deseo de brillar. Ahora, la pregunta ya no es quién fue José, sino quién vas a ser tú a partir de ahora.
Aceptar a San José como protector de los trabajadores y esposo de la Virgen no es un acto de piedad barata. Es una decisión de vida. Es decidir que tu familia es un territorio sagrado que tú, como José, debes custodiar con tu silencio, tu trabajo y tu oración. Es entender que, como dice San Pablo en Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué cambia si lo aceptas? Cambia tu lunes. Cambia tu relación con el jefe difícil. Cambia la forma en que miras a tus hijos. Empiezas a ver tu hogar como un pequeño Nazaret. Entiendes que San José es el terror de los demonios, no porque use una espada, sino porque el demonio no puede contra un hombre que es humilde, trabajador y que confía ciegamente en Dios. El enemigo odia el silencio de José, porque en ese silencio Dios trabaja sin obstáculos. Cristo es el centro absoluto. José lo sabía mejor que nadie. Toda su vida fue un hágase silencioso para que Jesús pudiera crecer y llegar a la cruz. José murió, según la tradición, en los brazos de Jesús y María. Es el patrono de la buena muerte, porque vivió una vida de buena entrega. Hoy te hago una invitación. No mires a San José desde lejos. Tráelo a tu taller, a tu oficina, a tu cocina. Pídele que te enseñe a trabajar con dignidad, incluso cuando el sueldo sea poco o el reconocimiento nulo. Pídele que te enseñe a proteger lo que es santo en tu vida. No es solo doctrina, es vida. No es solo un carpintero del pasado. Es el hombre que Dios eligió para que tú aprendieras que la verdadera grandeza consiste en desaparecer para que Cristo aparezca. Señor Jesús, que quisiste ser llamado Hijo del Carpintero, te damos gracias por el regalo de San José, por sus manos cansadas que te sostuvieron, por su silencio que te protegió y por su trabajo que te alimentó. San José obrero, esposo de la Reina del Cielo, enséñanos a amar el trabajo, a custodiar la pureza y a ser padres según el corazón de Dios. Protector de la Iglesia y de los trabajadores, ruega por nosotros. Si este documental ha tocado tu corazón y te ha ayudado a ver tu trabajo y tu fe con nuevos ojos, te invito a que te suscribas al canal y compartas este video con alguien que necesite encontrar propósito en medio de su cansancio. Que San José proteja tu hogar hoy y siempre. Paz y bien.